Récord de participación, con 36 equipos llenando el paddock de las escuelas de Tabuenca en una jornada que arrancaba con grandes expectativas. El recorrido planteaba un formato exigente, 2 tramos, 4 pasadas, 2 en cada sentido, en un escenario técnico, rápido y muy selectivo. Todo estaba preparado para vivir un rally completo, intenso y muy competido. Pero el guión cambiaba por completo en el tercer tramo. El BMW de Oyarzún Arrarás sufría una rotura de motor, dejando tras de sí un reguero de aceite que comprometía seriamente la seguridad del trazado. Solo 3 equipos habían podido completar el recorrido antes de la neutralización. Y a partir de ese momento comenzaba una situación compleja, de esas que no se ven en los tiempos, pero que marcan una prueba. Con el tiempo corriendo en contra y la incertidumbre sobre el estado del asfalto, organización, dirección de carrera y comisarios deportivos analizaban cada opción. El siguiente tramo, en sentido inverso, tampoco ofrecía garantías suficientes, y entonces llegaba la decisión clave. Por encima del espectáculo, por encima de la competición, la seguridad. El tramo quedaba definitivamente anulado, el Rally Sprint reducido a un único tramo con 2 pasadas. Una resolución difícil, pero coherente con la experiencia del Automóvil Club Zaragoza, que se veía obligado a gestionar una situación imprevista y delicada. No faltaron las quejas por las esperas, pero también es cierto que son decisiones que se toman bajo presión y con un único objetivo: garantizar la seguridad de todos. En lo deportivo, y ya con el rally redefinido, Cristian García volvía a demostrar su nivel. El ex campeón de España imponía su ritmo con el C3 M5, firmando una victoria contundente, con más de 1 minuto de ventaja. Por detrás, los líderes del campeonato, Tortajada y Sebastián, mantenían el tipo en una prueba complicada. El podio lo completaban los navarros Garraza y Nieto con su 208 R2. Situación abierta. Eso sí, la clasificación sigue pendiente de oficialidad. A la hora de cerrar este informativo, la FADA aún no ha publicado los resultados definitivos, a la espera de la resolución del Comité de Apelación tras una reclamación relacionada con una penalización al dorsal número 1. Una decisión que se conocerá en los próximos días y que podría tener consecuencias en la general del campeonato. En regularidad 60, con 6 equipos en liza, victoria para Marino San José y Noelia Gascón. Segunda posición para el equipo femenino formado por Aitana Pérez y Marina Ara, y tercera plaza para Cabellut y La Farga. En regularidad Sport, con menor participación, triunfo para los vascos Simal y López Varela por delante de López y Vela. Y en la nueva regularidad FADA, victoria para Quílez y Montesa, seguidos de Martínez y Tofe. Una prueba que empezó con récord y terminó marcada por las circunstancias. El campeonato continúa y la próxima cita será el Rally de Barbastro, a comienzos de mayo, que ya empieza a calentar motores.